estuvo formando una terapia desde cero con médicos que no tenían experiencia, eran recién recibidos y en estos meses que pasaron, que creo que fueron ya más de 8 o 6 meses, 8, 9 meses, perdón, la verdad tengo el agrado de sentarme hoy en día en un pase de guardia y escucharlo a los chicos que al no saber nada ahora te discuten, saben lo que es programar un respi, saben las indicaciones, saben lo que es una gasometría. La verdad me siento muy orgullosa, más que nada de este grupo que formó la doctora Martín y que sacó adelante toda una terapia y hoy por hoy es una de las terapias que es importante para nosotros, ya que nos reciben la gran mayoría de los pacientes COVID y con buenos resultados. No tan solo los médicos eran recién recibidos, sino también la parte de enfermería, eso también quiero aclarar, en lo cual es hoy por hoy un grupo excelente, y está muy reforzado con kinesiólogos que la gran mayoría están en la residencia del Hospital Padilla haciendo la parte de terapia intensiva. En sí, yo creo que sin este equipo, esta terapia del segundo piso del Hospital Avellaneda no sería hoy lo que es, brilla por su excelencia. Ella es la que va a hablar hoy sobre pacientes COVID, diagnóstico, tratamiento, y seguro que vamos a dar algunos tips sobre cómo, cómo fue evolucionando estos pacientes y a medida que pasaron estas olas, como los pequeños tips para darnos cuenta sobre o adelantamos ante la complicación de algún paciente. Pau, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una presentación, la verdad. Agradezco mucho, pero bueno, simplemente hemos formado un equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, que hasta el día de hoy, la verdad que estoy muy orgullosa por cómo se van desarrollando las diferentes terapéuticas en cuanto al paciente. Y bueno, hoy más que nada es hablar un poco desde la experiencia, porque creo que la gran mayoría de lo que es el paciente COVID y cómo se inició esto está ya está de más conocido, digamos, ¿sí? Así que cuando quieran, empezamos. No tengo, me avisan. Larga cuando quieras, sí, dale. No me dio nadie cómo empiezo yo. Hola. Hola, Pau, no escucho, yo creo que nadie quiere comunicarse, pero hay interferencia. ¿Vos Sí, tienes que pasar el power o ella te lo pasa? ya lo pasé, ya está pasado. O sea, ella te lo tendría que pasar al power. Sí, ya le envié. Bien, a ver. Ahí está, creo que está. Bueno, listo, ¿comenzamos? Cuando quieras, Pau. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las generalidades, como venía diciendo, que casi la mayoría ya las conoce. A ver, ¿hay algún Se problemita? fue la imagen, sí, se fue la imagen. Dice que tiene un problema con el micrófono, pero ahora ya se pone a compartir el power. Ah, bien, bien, bien.
Falta hacerlo más grande, Nadia. Yo veo perfecto ahí. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha ahí? ¿Hola? Te escucho perfecto. Bueno, para empezar, más que nada, hablando de generalidades de COVID, cuando quieras avanzamos. Como todos saben, esto es algo que comenzó allá por el 30 de diciembre del año 19, del 2019, donde todo estaba muy tranquilo y de pronto nos sorprende una enfermedad que aparece en Wuhan y causó una pandemia. Para el 7 de enero del año siguiente, del 2020, nos damos con que tenemos un nuevo virus que empieza a circular por China y que le dieron la denominación de SARS-CoV-2 y se identificó como COVID-19. El 27 de enero fue la primera transmisión en humano. El 30 de enero de ese año, la OMS decide tomarlo como brote y para el 11 de marzo, la OMS decreta que se inicia una nueva pandemia. Continuemos, por favor. Bueno, como todos saben que es el coronavirus, que es un material genético, un RNA, que posee una envoltura cuyos componentes más importantes es la proteína S, la giga, que nuestro sistema inmune la reconoce y produce defensas para controlar la infección. Y que actualmente contamos con el diseño de una vacuna que fundamentalmente actúa sobre el acople de la proteína. ¿Sí? Continúo. ¿Cómo se transmite? Principalmente se transmite por el contacto de persona a persona y por las gotitas de flujo o por la respiración, y casualmente es altamente contagioso y por el cual todo personal de salud usa lo que ya nosotros conocemos muy bien, que es el equipo de protección personal. Continuamos. Hay estratificaciones que tenemos que hacer en cuanto al riesgo, el inicio de síntomas, y esto es algo que quiero enfatizar principalmente, porque cuando nosotros tratamos de enfatizar o de estratificar un riesgo en el paciente, no es tan fácil, porque esta enfermedad ha demostrado con el tiempo de que puede tener síntomas leves y en pocas horas evolucionar a moderada. ¿Por qué? Porque existe una lesión pulmonar temprana y una hipoxemia antes de que aparezca la clínica en el paciente. ¿Cuáles son las prácticas basadas en evidencia que nosotros tomamos como herramienta hoy en día? Es la radiografía, la tomografía, la oximetría de pulso, la gasometría, el laboratorio y fundamentalmente la clínica. A veces el paciente inicia sus síntomas al quinto o sexto día de la enfermedad. Pero anteriormente, cuando nosotros analizamos la fisiopatología de la enfermedad o de la insuficiencia respiratoria producida por COVID, tenemos que pensar que el paciente ya tiene una lesión pulmonar. Y si el paciente a nosotros nos llega en condición de hipoxemia y de disnea, el paciente nos llega tarde. Entonces, ¿cuál es el problema? Hemos tenido fallas en la primera ola, fundamentalmente en lo que es el primero y el segundo nivel. Porque los pacientes cumplían su aislamiento domiciliario, esperando sus 14 días para dar el alta epidemiológica, pero ya cuando llegaban a nosotros llegaban en el un décimo día, con una disnea bastante importante y fundamentalmente la taquipnea. Ahí ya estábamos un poquitito tarde. Cosas que fueron modificándose en la segunda ola, y ya para esta tercera ola, directamente somos nosotros los que estamos tratando de pesquisar a este paciente para que no se nos escape y para que pueda tener una oportunidad de tratamiento y una buena evolución de la enfermedad. Continuemos. Los factores de riesgo asociados a lo que es COVID
han demostrado en el largo de estas 2 olas, y ahora estamos cursando la tercera, que tenemos un 10.5 de mortalidad en pacientes que ya tienen patologías cardiovasculares, pacientes, disminuye ese riesgo en pacientes con diabetes, pero sigue siendo alto, enfermedades respiratorias previas, la hipertensión arterial, el oncológico, que en la segunda ola sí hemos tenido pacientes oncológicos que tal vez han cumplido su aislamiento, pero fueron infectados a razón de cuidadores o de la misma familia. Y fundamentalmente la segunda ola marcó un paciente de riesgo importante, que fueron los obesos. Los obesos fueron los que necesitaron hospitalización temprana, fueron los que más evolucionaron a ventilación mecánica. Y en esta ola tenemos un grave inconveniente, diría yo, porque el 70% de los pacientes que han requerido internación en unidad de terapia intensiva son y siguen siendo los pacientes no vacunados o que el esquema es incompleto o tienen una sola dosis. ¿Qué es lo que hace esto? Produce aumento de la hipercoagulabilidad, aumento del dímero D, aumento de la interleuquina y todos los factores de la cascada de inflamación, aumento de la PCR y aumento de la ferritina, entre los cuales estamos hablando que son para nosotros redactantes de la red. Continuamos. Dentro de lo que es la categorización de pacientes, y acá un poco para que no lo hagamos muy tedioso, porque la verdad que el tema da para una charla bastante amplia. Tenemos que categorizar, y se ha hecho a manera de poder estratificar o categorizar al paciente, de tomar un paciente leve, un paciente moderado y un paciente severo. Bueno, dentro de lo que llamamos un paciente leve, el paciente está en domicilio. El paciente que no tiene síntomas significativos y que tiene síntomas de una infección generalizada. Que puede presentar un episodio de fiebre, tiene mucha fatiga muscular, son pacientes que generalmente los lleva la postración a la cama, pero que no presentan en la gran mayoría patologías o signos respiratorios. Con lo cual, al paciente hay que decirle que se tiene que monitorizar en la casa. O sea, tiene que controlar su frecuencia cardíaca, tiene que controlar su frecuencia respiratoria y tiene que controlar su saturación. ¿Sí? Generalmente tratamos en lo posible de tratar al paciente, de tener un tratamiento sintomático. Si bien es cierto, han aparecido y hay muchísimas publicaciones de tratamientos, pero lo que sí está demostrado, el paciente si tiene alguna afección, dolor muscular, fatiga, si presenta alguna febrícula o fiebre, puede tomar el paracetamol. Y lo que sí está demostrado, que el corticoide es lo que lo ayuda en la inmunidad, y está demostrado que es la dexametasona, la cual se está usando entre 6 miligramos día, y en los pacientes más complicados se está aumentando la dosis entre 6 miligramos cada día. Después están, a raíz de esto de que hay que decirle al paciente que se tiene que monitorizar y explicarle que ante cualquier síntoma debe acudir tempranamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene miedo. El paciente tiene miedo de ir a consultar y de quedar internado. Y si queda internado, su primer temor es la muerte. Porque ha visto en el transcurso de lo que es la información masiva y ha tenido, porque todos los hemos tenido, en el vínculo familiar, en el vínculo de amigos, en el vínculo de conocidos, en el vínculo de trabajo, alguien que ha fallecido cercano nuestro de COVID. Entonces, el paciente que acude a la consulta es el paciente que por alguna razón nosotros tenemos que hacer un examen físico exhaustivo, metódico, al lado del paciente, controlar su frecuencia cardíaca, controlar su frecuencia respiratoria, valorar si el paciente que llega con disnea tiene utilización de músculos accesorios. Hay pacientes que son un poco con sobrepeso, otros obesos, donde no logramos ver si el paciente tiene
utilización de músculos accesorios. Entonces, tenemos que palpar el esternocleido para ver si está contraído. Tenemos que tocarle la panza para ver si el paciente está utilizando músculos accesorios. ¿Por qué? Porque muchas veces eso no es percibido en el obeso o en el paciente con sobrepeso y nosotros lo mandamos. Pero la lesión pulmonar ya está instalada y la lesión pulmonar continúa. Y ya cuando el paciente viene saturando por debajo de 90, es el paciente que tiene una deuda de oxígeno bastante importante y son los pacientes que tienen mala evolución y probablemente son los pacientes que no lleguen a sobrevivir. Entonces, una vez hospitalizado, el paciente se controla, se monitorea, se utiliza lo que es la oxigenoterapia y esto es de acuerdo a la necesidad del paciente. Podemos ir desde lo que es los bajos flujos, como es la cánula, la Venturi y la máscara de no reinhalación, y nos vamos después ya a lo que es alto flujo, que utilizamos en este momento y está dando, gracias a Dios, buenos resultados, que es la CAFO o la terapia de alto flujo. También utilizamos la dexametasona, también utilizamos el paracetamol. Fundamentalmente le indicamos al paciente que tiene que hacer el prono vigil, el prono activo, el tiempo que más pueda. Cuando se canse, no trate de estar supinado boca arriba, sino que trate de lateralizarse, pero siempre tratando de liberar lo que son las zonas de hueso, ¿sí? Y después también valoramos en este momento, porque recordemos que esta es una enfermedad que produce, es trombótica, que produce inflamación en el capilar, que produce edema pulmonar, edema alveolar, y por lo tanto eso contribuye más a la coagulación diseminada. Entonces valoramos de acuerdo a la gravedad del paciente en la anticoagulación. Si esto no resulta, estas terapias de oxigenación y oxigenoterapia se están haciendo mucho en lo que son las UTIN, y hay muchas UTIN preparadas para llegar hasta lo que es CAFO y otras hasta máscara de no reinhalación. Si no resulta, el paciente tiene que ser internado en la UCI. Y ahí la cuestión un poquitito ya se complica porque el paciente pasa a ser de un moderado a severo. ¿Qué quiero decir? El paciente no sigue una línea de que empieza leve, pasa por moderado y termina en severo. No, el paciente puede iniciar siendo un paciente severo o bien puede iniciar siendo un paciente leve que evoluciona rápidamente a ser un paciente severo y necesita internación en UCI. Lamentablemente, nosotros hemos tenido en esta ola pacientes que en menos de 6 horas han evolucionado a la ventilación mecánica. Lo que es el paciente que llega a UTI se va probando las interfaces antes de llegar a la ventilación mecánica y utilizamos la CAFO, utilizamos la BNI. Sí hacemos, lo tratamos al paciente también de incentivarlo mucho al prono. Está demostrado, está escrito y hay trabajos en los que el prono salva la vida. Entonces, si tenemos un paciente, por más que tenga síntomas leves, siempre hay que incitarlo al paciente a realizar el prono vigil, el prono activo, y si llegase a estar en ventilación mecánica, lo primero que hacemos es pronar al paciente. Pronar al paciente por un término de 16 a 72 horas, ¿sí? Pero mínimo de 16 horas es lo que hay que hacer. O sea, menos de 16 no facilita más. También se utiliza todo lo que son la dexametasona, el paracetamol, y lo fundamental acá es rescatar el tema de que el paciente siempre consulta, ya sea que esté en domicilio, ya sea que vaya a la consulta en febriles, o ya sea que esté internado en UTI, está consciente porque está con una CAFO, porque está con una BNI. El paciente siempre pregunta si tiene que tener antibióticos. Bueno, los antibióticos, la verdad que si el paciente no tiene un cuadro de sepsis, en lo que estoy hablando específicamente de UCI, si el paciente no tiene una sepsis, no tiene que tener indicación de antibióticos.
Entonces, hay que explicarle que es una enfermedad viral y que la enfermedad viral se trata con, o sea, le damos corticoides para ayudar, pero tampoco es el tratamiento. Lo que sí hay que decirle es que no necesita antibióticos, porque también tenemos que cuidar nosotros como personal de salud el tema de la resistencia bacteriana. Cuando tenemos un paciente que nosotros lo examinamos en febriles, o está en domicilio y le hacemos un seguimiento estricto por telemedicina, tenemos que siempre dar las pautas de lo que son los signos de alarma. Frecuencia cardíaca por arriba de 120, frecuencia respiratoria por arriba de 25 y una saturación menor a 92. Es el paciente que tiene que hospitalizar. Continúo. Bueno, esto es algo que me había llamado mucho la atención porque en muchas publicaciones le llaman la hipoxemia silente o la hipoxemia feliz. Y a muchos les llama la atención, pero es así. Como la hipoxemia, que empieza primero, que el paciente no tiene disnea, pero de pronto consulta, sí, por algunos dolores musculares, taquicardias, que por ahí nosotros no nos llama la atención porque el paciente llega y dice me duelen los músculos y muchas veces no ponemos un monitoreo o centros de atención inicial que no tienen para monitorear, pero sí todos tienen un oxímetro de pulso que sí mide la frecuencia respiratoria y que sí nos da pautas de lo que es la frecuencia cardíaca. Eso está producido porque esta hipoxemia afecta a los quimiorreceptores que hacen que aumente el volumen minuto a expensas de la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros decimos un paciente que está entre 24 y 25 no tiene elevada la frecuencia, no, sí la tiene elevada. Porque el signo, yo diría casi primordial en esta ola, ha sido la frecuencia respiratoria, que nos ha llevado a hacer tempranamente oxigenoterapia y hemos podido rescatar a pacientes. Ha sido una ola que ha tenido, por lo menos en estadísticas de la UCI donde estoy yo, la menor cantidad de pacientes ventilados, que han llegado y ha funcionado hasta ventilación no invasiva. Se le llama la hipoxemia silente porque todo el proceso inflamatorio de hipoxemia comienza antes de que el paciente tenga síntomas. Y cuando el paciente ya tiene la disnea, ya llegamos tarde. Por eso, el síntoma primordial es monitorizar lo que es frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y utilización de algunos músculos accesorios. Eso es fundamental. Después, también está demostrado que el paciente consulta hasta el 5.º día por alguna afección de fatiga, dolor muscular. También hay que tener en cuenta que eso también puede ser un signo de hipoxemia. Entonces, no dejarlo ir al paciente. Porque el paciente que se va entre el 5.º día, entre el 6.º y el 7.º día, es como tiene una disminución abrupta de los síntomas y se siente bien. Y ya es como que él ya cree que ha salido de la gravedad, el proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria continúa y nos aparece al 10.º día con síntomas de disnea. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando lo tenemos al paciente. ¿Sí? Continuamos. Bueno, acá está en la curva un poco de todo lo que hablamos, de la cascada inflamatoria, de los síntomas que aparecen, de las terapéuticas que se pueden hacer de acuerdo a lo que es la oxigenación del paciente y el tiempo. No existe un tiempo determinado. Existe el paciente cuando llega, vamos evaluando y monitorizando. Él nos va diciendo los días que lleva y cómo se ha precipitado. Pero la disnea, como le digo, puede aparecer inicialmente al 3.er día, como puede estar apareciendo tardíamente al 10.º día. Bien, continuamos.
Bien. La identificación del paciente, esto es más de lo que estábamos hablando, que vamos viendo de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que es a los recuentos de blancos y cómo va la parte de lo que es neutrofilia o los neutrófilos, la oxigenación y fundamentalmente lo que es la tomografía, que en este momento la tomografía se asocia a la clínica del paciente. Entonces, fundamental, si tenemos el paciente entre el primero y el segundo día, una tomografía no nos va a decir demasiado. Lo que sí nos va a decir de ese paciente es la clínica. Entonces, de asociar la clínica, asociar una imagen y asociar laboratorio, nos va a identificar en qué parte del paciente estamos. Si es un paciente leve, si es un paciente moderado, o si es un paciente severo. ¿Sí? Continuamos. Bueno, acá está lo que hablábamos recién, lo que es el prono. Existen dos clases de prono, que es el prono activo, y el que yo le enseño al paciente mientras lo tengo internado, cómo lo debe realizar, el tiempo que tiene que estar. Si no es posible, lo que intento enseñarle al paciente es que nunca esté boca arriba, sino que siempre esté lateralizado. Nos pasa mucho con los obesos, que tienen un gran abdomen, todas sus estructuras abdominales y el peso del abdomen en supino cae sobre las bases pulmonares. Eso hace que el paciente colapse pulmones. Con la inflamación, con el edema, produce más deterioro de la parte pulmonar, la situación clínica se agrava y nos complicamos y muchas veces termina rápidamente en lo que es la ventilación mecánica. Entonces, liberar el peso del abdomen con la lateralización y si es posible, si el paciente lo tolera el prono, liberar el peso de las estructuras torácicas y todo lo que es mediastino y vasos, corazón y grandes vasos, lo liberamos con el prono. De esa manera, liberamos las bases pulmonares, producimos reclutamiento de alvéolos, producimos mayor oxigenación de las bases y con lo cual liberamos las zonas de hueso. Continuamos. Bueno, la oxigenoterapia, fundamentalmente tenemos de dos niveles. Un nivel que es de bajo flujo, donde tenemos todo lo que es cánula nasal, siempre hasta 5 litros. No traten de tener una oxigenación con cánula nasal por arriba de 5 litros, una no les va a permitir. Otra que va a hacer que el paciente esté en total disconfort, porque lo único que hace es impulsar oxígeno, secarle las conjuntivas, que el paciente esté totalmente a disconfort y produce todo lo que es este tema que trata de sacarse la cánula, que trata de sacarse permanentemente, continúa la hipoxemia, eso hace que el paciente después tenga periodos de excitación psicomotriz y todo lo más. O sea, es hasta 5 litros. Después pasamos a lo que es las Venturi con los diferentes TIOs y la máscara de no reinhalación. Y hasta este punto, que nosotros siempre llevamos la máscara de no reinhalación a 15 litros, y el paciente no mejoraba. Y nosotros en un par de horas tenemos que determinar, porque no tenemos que esperar demasiado, sino en un par de horas tenemos que determinar si el paciente está en confort, ha disminuido su frecuencia respiratoria, su apnea, ha mejorado si es que está utilizando músculos accesorios o no, ha mejorado su saturación y ha mejorado su frecuencia cardíaca. Si con todo eso ha mejorado, quiere decir que esa es la interfaz que el paciente necesita. Ahora, ¿qué más podemos hacer por el paciente? Porque tengan en cuenta que todo esto también se asocia a un sentimiento de ansiedad, de miedo, de angustia. Generalmente lo que hacemos es o infundirle una morfina o infundirle una dexmedetomidina para tratar de tenerlo en una sedación leve. Que el paciente esté tranquilo, que la oxigenación la terapia con el oxígeno pueda actuar y vamos monitorizando cada 2 o 3 horas y fundamentalmente
juega un papel fundamental acá lo que es la gasometría. Vamos viendo si el paciente, con la interfaz que nosotros le ponemos, va remontando su gasometría. Si no, tenemos que plantearnos que el paciente necesita cambiar la interfaz y ya nos vamos a lo que es alto flujo. El alto flujo que se da con una cánula que va conectada a un dispositivo. El dispositivo puede ser o bien de pared o bien con un respirador, donde aumentan, lo que hacemos es proporcionar una cantidad de oxígeno bastante importante, pero a una velocidad determinada. Esto genera que el paciente no tan solo le aportamos oxígeno, sino que también le aportamos presión, también recluta alvéolos, y también mejora su oxigenación. Hasta ahí nos ha resultado hasta ahora, nos ha dado buenos resultados del alto flujo. Y esto vemos que el paciente, a pesar de tener una cantidad de oxígeno elevada, una FiO2 elevada, y lo vamos midiendo con los scores más la oxigenación, estamos viendo que no resulta, tenemos que tomar una decisión rápidamente si el paciente lo evolucionamos a ventilación no invasiva o directamente vamos a la ventilación mecánica. Continúo. Bien, esta es una fórmula muy buena que la utilizamos. Pionera fue y es el alto flujo, que es el índice de ROC, pero también la usamos para las otras interfaces, o sea, para lo que es máscara de no reinhalación, que también podemos tener un parámetro. Esto nos marca si tenemos éxito o fracaso en la ventilación con alto flujo. ¿Cómo se hace? Se mide, o sea, está calculado como la saturación de oxígeno sobre la FiO y todo eso sobre la frecuencia respiratoria. Ahora no hay mucho problema porque van a la aplicación del celular y ya directamente viene una aplicación que está predeterminada donde hay que poner nada más las distintas, la saturación, la FiO2 y la respiratoria. Pero cuando uno inicia en terapia de alto flujo, tenemos que hacer la medición a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas. En cualquier momento que nosotros midamos el alto flujo, tiene que ser mayor a 4.8. Eso nos marca que el paciente se aleja de la intubación orotraqueal. Por debajo de eso, el paciente es un fracaso de la CASPO y por lo tanto tenemos que tomar una conducta rápida, o BNI o bien ventilación mecánica. A las 2 horas, si bien es cierto, el valor absoluto sería mayor a 4.8, pero a las 2 horas no nos tiene que bajar de 2.85. Si nos baja de 2.85, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica. A las 6 horas, si nos baja de 3.47, está indicación de intubar al paciente. Y a las 12 horas, si no ha mejorado en nada y no se acerca a 3.85, tenemos también que tomar la decisión de ventilación mecánica. El índice de ROX nos ha demostrado que la oxigenoterapia con alto flujo ha funcionado porque hemos tenido buenas respuestas. Iniciada en 6 horas, hemos tenido ya ni siquiera el 3.47, sino hemos pasado los 4.8. Bien, continuamos. Bueno, esa es la escala de trabajo ventilatorio que nos dice que si es mayor a 4 es riesgo de intubación. Esto es lo que yo quería decir. Esto se asocia directamente que si nosotros medimos el ROC, tenemos que medir la escala de trabajo ventilatorio. Si nosotros vemos que el paciente con el ROC nos da por debajo de 4.8 y si tenemos una respiratoria mayor a 30 y si tenemos utilización de músculos accesorios y si tenemos aletía nasal y todo eso, como vemos acá la respiratoria, por debajo de 20 tiene un valor 1, entre 21 y 25 tiene valor 2, entre 26 y 30 tiene valor 3, y mayor de 30 tiene valor 4. A eso le sumamos lo que es el aleteo nasal que vale 1 punto, el esternocleidomastoideo 1 punto y los músculos abdominales 1 punto. Y todo esto nos da mayor de 4,
no tenemos que dudar más, porque siempre se plantea la duda, que lo intubo o no lo intubo, de si es temprano o si es tardío, pero no, pues ya está indicado que todos los scores nos están diciendo que el paciente tiene que ir a ventilación mecánica. Bueno, pasamos a la última, creo. Ahí está. Como conclusión, la verdad que me gustaría hacer énfasis en lo que es la categorización del paciente. Nosotros, desde que el paciente hacemos el diagnóstico a través del hisopado nasofaríngeo, de la PCR, el test rápido, detectamos al paciente que tiene COVID, detectamos en los días de inicio de síntomas, más o menos nos aproximamos, tenemos que categorizar dónde está parado el paciente, dónde estamos parados nosotros y cuál va a ser la conducta que va a tener. Si el paciente lo tenemos en domicilio con una patología leve, ¿qué significa leve? El paciente puede tener mialgias, puede tener fatiga, pero el leve no tiene ningún compromiso pulmonar. Si el paciente tiene un compromiso pulmonar, deja de ser un paciente leve. Pero ese paciente necesita que nosotros le indiquemos todo lo que tiene que hacer, le enseñemos todo lo que no debe hacer y fundamentalmente lo monitoricemos, ya sea por videollamada, ya sea por citarlo al paciente, pero no dejarlo 14 días en la casa y no monitorizarlo. La evaluación integral del paciente que llega, o sea, es ver si tiene músculos accesorios comprometidos, valorar su frecuencia respiratoria, valorar su frecuencia cardíaca, valorar su saturación, valorar sus comorbilidades y fundamentalmente ahora valorar si el paciente está vacunado o no, porque eso nos va a marcar una evolución grave en la enfermedad del paciente. Y valorar fundamentalmente, si yo lo tengo al paciente, qué tipo de internación y en qué unidad tiene que estar. Si el paciente lo tenemos internado, es la vigilancia y la monitorización de todos los signos vitales. Si hacemos oxigenoterapia, tratar de cumplir con todas las mediciones que tenemos de la oxigenoterapia, para no llegar tarde tampoco. Y recordemos, y eso hago mucho énfasis, que en las otras olas lo que venía priorizando era que el paciente pasaba su séptimo día y siempre esperábamos a que ese séptimo día pase hasta el 10º y el paciente no presente síntomas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Sobre todo con esta cepa, que es, la vamos conociendo, pero lo que sí sabemos que es altamente transmisible, y así como es transmisible en el no vacunado, evoluciona en menos de 48 horas. O sea, en menos de 48 horas tenemos un paciente ventilado, con un compromiso pulmonar, con grandes modificaciones en la imagenología y con una gasometría realmente espantosa. Entonces, hago siempre énfasis en que si nosotros monitorizamos al paciente, creo que vamos a llegar mucho más temprano. Y tanto la SUTIN como la SUTI, creo que el ingreso del personal de salud no tiene que estar determinado en un horario, no tiene que estar determinado por la clínica del paciente. Si nosotros sabemos usar el EPP, si nosotros nos protegemos, creo que no tenemos que tener riesgo en tratar de contagiarnos o infectarnos. El primer nivel, como le digo, y el segundo nivel ha demostrado que por tener miedo a la exposición también hemos tenido bastantes complicaciones con los pacientes. Entonces, también hagamos un examen nosotros, de nosotros mismos, si realmente monitorizamos al paciente permanentemente y como el paciente merece. La verdad que es una enfermedad que, si bien es cierto, mundialmente tiene un índice de mortalidad bajo, pero muchas veces a nosotros nos ha pasado que entre 2 y 3 pacientes se nos mueren. Y se mueren los pacientes porque los pacientes llegan tarde. Un paciente que llega saturando 88 y ha tenido una deuda de oxígeno de más de 12 horas es un paciente que no se lo puede recuperar. Y la deuda de oxígeno últimamente se está pagando con la vida. Entonces, tomemos conciencia de eso y tratemos nosotros de ser los responsables
de no dejar que ese paciente se vaya. Y si tenemos un familiar que no quiere acudir porque tiene miedo, hay que hacerle entender que la gravedad va a persistir si él continúa en esa situación de disnea o de lo que él crea que tiene síntomas y no quiere consultar. Bueno, pasamos a la última. Bueno, muchas gracias. Espero preguntas. Espero que haya sido... No quería explayarme demasiado, como les digo, podemos tener una charla inmensa, porque el tema da para mucho. Pero bueno, ¿preguntas? Buenísima la clase, Pau. Quisiera saber si alguno de ustedes tienen alguna pregunta. ¿Les quedó claro todo? ¿Hay algo que quisieran sacarse las dudas de lo que habló? Excelente, brillante, muy clara la exposición. Los escuchamos. Doc, yo tengo una pregunta. A mí me toca atender febriles el día viernes y ahí en el hospital de Tafí. Entonces, bueno, para mí es nuevo todo esto y yo quería saber en qué condiciones ya estaría el paciente para derivar y hasta cuánto lo puedo tener yo. Primero, si el paciente a vos te llega con una desaturación, lo que primero que tenés que hacer es aportarle oxígeno en la interfaz que más tengas a mano. No, así tengas una cánula, lo que vos le vayas aportando. Lo que no puedes hacer es no aportarle oxígeno a un paciente que te llega con demanda de oxígeno. Si el paciente te llega taquipneico, esa taquipnea te está mostrando que está aumentando su volumen minuto y por lo tanto el paciente está demandando una hipoxemia que todavía no se expresó. También le tienes que aportar oxígeno. Si a vos el paciente te llega febril, es una condición que lo tienes que derivar, porque la taquipnea ahí está enmascarada por la fiebre, ¿sí? Pero el paciente está teniendo también una hipoxemia por la enfermedad. Entonces, bajamos la fiebre y decimos lo mandamos a la casa. No, el paciente tiene que internar porque hay algo que está enmascarado por la fiebre. El otro punto, si el paciente te llega taquicárdico, que no se obedece a la fiebre, ese paciente tiene que internar, ¿sí? Porque también la deuda de oxígeno está produciendo que el paciente taquicardice. Y fundamentalmente, si vos tenés un paciente que está con una frecuencia respiratoria oscilante, porque vos para que veas la frecuencia respiratoria no es que le tenés que tomar la frecuencia respiratoria y ya está. Tenés que ponerle el saturómetro, dejarlo un buen tiempo, por lo menos 20 minutos con el saturómetro, para ver si esa frecuencia respiratoria que tiene el paciente no es oscilante. Si no me muestra primero 22 y después me muestra 26, 27. Ese paciente también se tiene que internar y también se tiene que derivar. Pero lo que vos no podés hacer cuando te llega un paciente con demanda de oxígeno es no aportarle oxígeno. Donde estés, si vos tenés oxígeno, llega el paciente, le medís la saturación, si te satura por debajo del 93, el paciente tiene que tener oxígeno, ¿sí? ¿Contestada o alguna otra duda? Sí, contestada. ¿Y en qué condiciones lo derivo, digamos? O sea, ¿cómo iría en la ambulancia? No sé qué cantidad de oxígeno hay. Sí, Doc, yo ahí sí voy a contestar. En el hospital de Tafí, vos estás en el hospital de Tafí, ¿verdad? Sí, Doc. Bien. En el hospital de Tafí tenés varios elementos que pueden servirte para derivar un paciente o para sostener un paciente porque tienen esta sala de internación. Ahora bien, si vos me decís cómo lo deriva el paciente, vos sabés que tu máxima complejidad estando en ese lugar y calculando el tiempo y la distancia en la que estás a un hospital de tercer nivel sería prácticamente 4 horas. ¿Pero por qué? Porque vos no tienes una ambulancia en ese momento medicalizada, entonces tenés que pedir que te suba una ambulancia medicalizada y entre que te suba, lo asistan al paciente y bajen, entre 3-4 horas sería de espera que vas a tener. Y vos tenés un paciente con una máscara de no reinhalación. Ya cuando ese paciente está con una máscara de no reinhalación a 10 litros, yo ya ahí prepararía el terreno para poder derivarlo. Yo ya ahí hablaría del 107 diciendo que tengo un paciente positivo que está con alto requerimiento de oxígeno, con una máscara de no reinhalación a 10 litros. ¿Por qué?
porque a medida que pasen las horas, como decía la doctora Martín, es algo muy, una evolución muy tórpida y quiere decir que es muy rápida. Entonces yo calculo o juego con el tiempo en el sentido de que yo tengo un margen hasta llegar a 15 litros para poder hacer que mi paciente siga saturando de la mejor manera y que le llegue ese oxígeno digamos, a la parte del cerebro, al pulmón, a los riñones, etcétera, que son los órganos nobles, y evitando también lo que sería el distrés respiratorio. Entonces, si vuelvo a repetirte, si yo tengo un paciente con una máscara de no reinhalación a 10 litros, yo ya estoy preparando a este paciente para derivarlo, porque evidentemente tiene muchas chances de requerir alto flujo que yo ahí en ese momento no le puedo administrar a mi paciente. ¿Me explico ahí? Sí, doc. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doc, le hago una consulta. Por ejemplo, yo estoy en el hospital de Tafí también los domingos y me llega una señora con insuficiencia venosa, por ejemplo, bastante severa en las piernas, en miembros inferiores, y da positivo. En ese caso, ¿tengo que anticoagularla o no? ¿Cómo me lo repetí de Perdón, vuelta? ¿me repite una vez? Una persona, por ejemplo, con insuficiencia venosa, una persona Sí. mayor que tenga insuficiencia venosa en miembros inferiores y da positivo. O sea, ¿es necesario anticoagularla o no? En realidad no se anticoagula porque si el paciente tiene una patología y está anticoagulado, lo que se hace es retirarle los ácidos, se le retira los anticoagulantes orales. Si es que ya los tiene o está anticoagulado por alguna circunstancia y se usa heparina de bajo peso molecular. Pero se anticoagula en realidad por la trombosis que produce, por las microtrombosis que produce el mismo virus. Claro. ¿Sí? Y por todo lo que es cascada de citoquinas que son protrombóticas. Entonces, tampoco, o sea, lo que vos podés hacer en los pacientes moderados que tenés internado no es llegar a una dosis terapéutica de la enoxaparina de bajo peso. Lo que sí podés hacer es tener una dosis adecuada para el paciente, medida para el paciente, pero que sea profiláctica en 24 horas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo un paciente de 80 kilos y le pongo 0,4, es como no hacer nada. ¿Sí? Lo que sí tenemos que hacer, si tengo un paciente de 80 kilos, es aportarle 0,8 cada 24. Si tengo un paciente que yo sé que está muy comprometido, de aportarle una dosis terapéutica. Lo otro, si tiene una insuficiencia venosa y no está comprobado que ese paciente con insuficiencia venosa tenga una TBP, no me obliga a mí a anticoagularlo. ¿Sí? Entonces, primero tengo que tener documentada la TBP para recién anticoagular. No nos olvidemos que el COVID, en los que tienen comorbilidades, es una enfermedad más a todas sus comorbilidades. Y que muchas veces nos pasa que el paciente empeora su cuadro, o sea, su cuadro de base por el COVID, pero que en realidad se termina muriendo no por el COVID, sino por todas las enfermedades de base que tiene. Entonces, eso también es importante. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, probablemente la enfermedad de COVID con la insuficiencia ventilatoria o la insuficiencia respiratoria lo lleve a inestabilizar su cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente no consulta. Generalmente, los vacunados que tenemos son pacientes que tienen muchas comorbilidades y que lo han llevado a la internación. ¿Sí? Ahora, lo que sí tenemos, por el otro lado, son los pacientes jóvenes no vacunados que sí tienen una neumonía bilateral que termina siendo una sepsis por COVID, ya asociada directamente al virus. Entonces, si vos tenés una insuficiencia venosa que no está documentada la TBP, no te obliga a anticoagular el paciente. ¿Sí? Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Aprovechen que está la doctora para contestarle. Doctora, otra pregunta. Sí. Yo
con COVID ahora, ¿no? Y estoy con síntomas leves, mialgias y cefalea. Y estoy solamente con paracetamol. ¿Es necesario que agregue la dexametasona o puedo seguir con el paracetamol solo? No, puedes seguir con el paracetamol solo, no hay ningún problema. Si solo son Bien, mialgias, si solo es una cefalea, ya puedes seguir perfectamente. Lo que sí, si es una cefalea intensa, si es una mialgia que realmente te postra, y si es una fatiga extrema, puedes agregar lo que es tramadol para mejorar la sintomatología, o sea, para mejorar tu día a día. ¿Sí? Ahora, bien, doctora. lo importante de eso es ver, como te digo, o sea, que controles la saturación, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Nuevas preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les quiero agradecer. No va a ser la última clase, sí, durante esta semana vamos a planificar otros temas. Me gustaría que los que están en el grupo, que estamos todos juntos, me digan qué otros temas quieren que hablemos, algo más general o alguna duda o que quieren que repitamos alguna clase ya dada. No hay ningún problema, me gustaría que participen y que nos digan qué otras cosas quieren aprender. Muchísimas gracias, Pau, por el Bueno, tiempo. Y bueno, obviamente te vamos a estar molestando nuevamente para alguna otra inquietud de los chicos. Desde ya, como saben, ya tienen a mano mi número de teléfono, están casi todos en el grupo que hemos armado. Cualquier duda, inquietud, pueden transmitirla ahí o me pueden hablar por teléfono. Y si quieren más clases, por favor, no duden en solicitarlas. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Pau, gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que sea útil. En cualquier momento creo que si me requieren, obviamente voy a estar. Y bueno, lo que necesiten, pueden contar conmigo, pueden hablar con Vive o bien directamente los que están en el hospital tienen acceso a lo que es la UTI del segundo piso del Hospital de Avellaneda. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.